Bueno, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y antes de comenzar con mi charla, a mí me gustaría retomar un poco lo que ya seguramente han estado escuchando en otras pláticas y un poquito lo que abordaba el doctor David al inicio. Actualmente sabemos que estamos ante una crisis global y que ningún ecosistema va a estar exento de estos efectos. Sin embargo, como comentaba Abril en un inicio, hay ecosistemas que por sus características van a ser más vulnerables a esta situación. Y uno de ellos son los bosques secos tropicales, los cuales son considerados uno de los ecosistemas más amenazados a nivel global porque pues, son ecosistemas muy poco resilientes y altamente vulnerables a actividades antropogénicas. De hecho, como justo retomando un poco lo que decía Abril, las principales amenazas que podemos ver aquí son el cambio de uso de suelo para la agricultura, la urbanización, el cambio climático y la intensidad de actividades extractivas como la minería. En conjunto, pues todas estas actividades han afectado pues, de manera importante a la biodiversidad que está asociada a los bosques secos. Y lo podemos ver reflejado en los cambios en las historias de vida de los organismos, en los cambios en las interacciones ecológicas, como justamente hablaban de los polinizadores, en los servicios ecosistémicos que nos brindan, pero también en los patrones de distribución de estos organismos. Por esta situación es muy importante conocer cómo estas especies podrían estar respondiendo a estos cambios. Y es donde justamente cobra importancia la conectividad ecológica. Y bueno, pues la conectividad ecológica la podríamos definir como la capacidad de los organismos para moverse libremente de un lugar a otro, ¿no? Esta conectividad va a estar conformada por dos elementos principales, que es la conectividad estructural y la conectividad funcional. Es muy importante conocer la conectividad que existe ahora y que podríamos tener en un futuro para poder garantizar a largo plazo pues, la permanencia de muchas de las especies que tenemos en estos ecosistemas. Por esta razón, en este estudio lo que nosotros buscamos fue entender o tratar de conocer cómo se encuentra la conectividad en los bosques secos tropicales de Mesoamérica en la actualidad y en escenarios futuros. Para esto nosotros hicimos un análisis del paisaje en diferentes escenarios temporales. Hicimos un análisis del 2020, 2040 y 2070. Para esto utilizamos capas de proyección de cambio de uso de suelo en escenarios socioeconómicos intermedios y lo que hicimos fue hacer el análisis estructural y el análisis funcional. Para el estructural, justamente ocupamos estas capas de cambio de uso de suelo y las reclasificamos para tener tres clases principales, las cuales fueron áreas con cobertura arbórea, áreas deforestadas que están representadas por zonas urbanas y zonas para cultivo agrícola, y también tenemos áreas que son de cuerpos de agua permanentes. Una vez reclasificadas estas capas, procedimos a obtener métricas a nivel de clase para identificar patrones de pérdida de hábitat y de fragmentación. En este caso, las métricas que utilizamos fueron el índice de parche más grande, el porcentaje de cada clase que ocupa en el paisaje, el área de clase, el número de parches, la densidad de parches y el área promedio de cada clase. En cuanto al análisis funcional, lo que hicimos fue calcular la probabilidad de que una especie X pudiera moverse de un lugar a otro. Y esto lo hicimos utilizando 106 especies de aves y mamíferos altamente asociados a los bosques secos, de los cuales obtuvimos datos acerca de su capacidad de movimiento y su home range. A partir de ello, nosotros identificamos 5 umbrales de distancia a las cuales corrimos esta probabilidad de conectividad. Una vez que tuvimos nuestro índice de probabilidad, procedimos a calcular los deltas de la probabilidad de conectividad, que estos deltas lo que nos dicen es ¿qué tan importante va a ser un parche dentro de la red general de conectividad? El delta va a estar conformado por 3 componentes principales, que es ¿qué tan importante es el parche por el área que tiene? ¿Qué tan importante va a ser el parche por la cantidad de conexiones que puede llegar a tener con otros parches? ¿Y qué tan importante es el parche de acuerdo a la posición en la que se encuentra en el paisaje? Y bueno, una vez obtenido eso, hicimos una priorización para saber en qué zona de Mesoamérica o del bosque seco se encuentran estos parches más importantes. Como resultado de nuestros análisis, en la parte de la conectividad estructural, nosotros obtuvimos estos 2 patrones. Del 2020 al 2070 se observa que hay una disminución en las zonas
con cobertura. Aquí se ve que pareciera que fuera muy poquito, pero realmente ese poquito van a ver que afecta mucho a los movimientos de las especies. También observamos que del 2020 al 2040 es donde se presenta un mayor aumento en las áreas de zonas deforestadas. Este aumento es del 9.94%. Estos resultados son interesantes cuando los analizamos con el número de parches que podemos encontrar de cada clase. Como vemos aquí, conforme va pasando el tiempo, vemos que los parches de zonas de zonas deforestadas más bien, se va reduciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros lo unimos a estos resultados, podemos ver que para el 2070, obviamente las zonas deforestadas van a ser mucho mayores y aunque sea únicamente el 9.9% de zonas deforestadas o de crecimiento de zonas deforestadas va a tener un gran impacto. Por otro lado, en las zonas de cobertura, vemos que también se disminuyen los parches. Sin embargo, si nosotros lo unimos con estos resultados en donde se pierde representatividad de la clase y se pierde un poquito el porcentaje que ocupa en toda nuestra zona, pues quiere decir que el hábitat se está perdiendo, las zonas con cobertura se están perdiendo. Ahora, como resultado de nuestro análisis de conectividad funcional, nosotros podemos observar aquí que ese aumento del 9% de zonas deforestadas sí va a repercutir de manera importante en el movimiento que puedan tener los organismos a lo largo de todo el bosque seco. Aquí vemos que la conectividad se va a perder de un 20 a un 43%. Sin embargo, las especies que van a tener que se la van a pasar peor, van a ser aquellas que tengan una dispersión de más o menos 2 kilómetros, que se puedan desplazar más o menos 2 kilómetros. Y aquí podemos observar cómo se reduce la conectividad para estos organismos. Sin embargo, vemos que a los que menos les va mal son a los que se van a poder mover más, pero aún así observamos que la probabilidad de que ellos se puedan mover de un sitio a otro se va a reducir en un 23%. Como vemos en estos mapas, aquí ya está la priorización de cuáles son las zonas o los parches más importantes para mantener la conectividad. Aquí vemos las zonas que están coloreadas en naranja y rojo, que son las zonas más importantes para la conectividad. Y por aquí, no sé si alcanzan a ver, espero que sí, unos parchecitos de colores verdes amarillos. Son las zonas que podría parecer que no son tan importantes. ¿Qué es lo que observamos? Que a medida que va pasando el tiempo, las zonas núcleo que podemos ver aquí, que son zonas que destacó Abril en su estudio, de la parte de Guerrero, Oaxaca y esta zona de México, así como en la parte de Centroamérica, pues conforme van pasando los años o el tiempo, va perdiendo su relevancia para la conectividad. Y esto puede deberse principalmente a la pérdida de pequeños fragmentos. No necesitamos perder tanta área, sino únicamente aquí vemos que se pierden estos parchecitos de aquí y el perder esto está modificando el valor de conectividad de toda la red. Por otro lado, si nos ponemos a ver el escenario de una capacidad de dispersión mayor, pues vemos que al parecer la conectividad podría mantenerse. Sin embargo, vemos que también hay un patrón similar. Hay zonas que, aunque sean muy chiquititas, pues juegan un papel importante para el equilibrio de toda la red de conectividad para especies con un movimiento tan grande como podría ser el jaguar. Si nos ponemos a analizar cómo se reconfigura la red o qué es lo más importante en la red de conectividad para cada una de las capacidades de dispersión de los organismos, vemos que conforme se va perdiendo cobertura de hábitat, lo más importante para las especies que puedan moverse estos metros va a ser parches muy grandes. Sin embargo, aquí ya no va a importar si están conectados o no. O sea, lo único que van a buscar va a ser mantenerse en zonas con mucha área, lo cual podría estar llevando a procesos de aislamiento posteriormente. Sin embargo, si vemos este escenario de las especies que tienen mayor dispersión, vemos que a ellos sí les va a importar que los parches se mantengan con muchas conexiones. A ellos lo que van a estar buscando es tener algunas rutas para poder moverse. Y bueno, las áreas clave que nosotros identificamos fue que hay zonas que funcionan como zonas núcleo a lo largo de Oaxaca, Guerrero y la costa del Pacífico de Nicaragua y Panamá, pero también hay zonas que funcionan como stepping stones o como sitios muy puntuales, como vemos aquí en la imagen, que permiten conectar dos zonas núcleo, las cuales podremos observarlas
en la frontera de Chiapas y Guatemala o en Honduras. Y bueno, como conclusiones hasta el momento tenemos que es importante la preservación no solamente de las áreas grandes o de las áreas más conservadas, sino que también es importante ver los pequeños fragmentos, aunque sean muy chiquitos, es importante voltearlos a ver o canalizar los esfuerzos hacia esas zonas. También este estudio nos muestra que es importante realizar más trabajos con rangos de dispersión mediano, porque muchas veces solo vemos a los que se mueven mucho, ¿no? Sin embargo, como pudimos ver en las gráficas, los que la van a pasar peor son los que tienen una dispersión mediana. Y también que, pues bueno, la conectividad ecológica a través de los bosques secos de Mesoamérica va a ir en decremento conforme pasan los años. Ahora, lo que sigue en este trabajo, ya que sabemos dónde están las áreas importantes, pues es generar modelos de costo para poder identificar mejores rutas o las rutas más eficientes para justamente poder canalizar esfuerzos hacia estas zonas. Finalmente, pues quiero agradecer a todas las instituciones que participan en este proyecto, el código QR muy grande para que nos sigan. Y muchas gracias.